¿Por qué nunca se comió una mujer? Por el hecho de que la gente es muy diferente en todo. Caracas, año 2016. Los noticieros comienzan a difundir un nombre que ya parecía olvidado. Un nombre que heló la sangre de los venezolanos casi 2 décadas atrás. La policía anuncia que ha detenido nuevamente a un hombre peculiar, de mirada vacía y de pasado siniestro. Un hombre que alguna vez fue conocido como el Come Gente. Su verdadero nombre, Dorángel Vargas, un personaje que la prensa llamó el primer caníbal de Venezuela. Un hombre que cocinaba, preparaba y se alimentaba de carne humana como si fuese algo cotidiano. Pero, ¿quién era Dorángel Vargas? ¿Qué lo llevó a convertirse en una de las figuras más perturbadoras de la historia criminal de América Latina? Y sobre todo, ¿qué ocurrió en 2016 para que su nombre volviera a aparecer en los titulares? Hoy vamos a sumergirnos en la historia completa de El Come Gente, una historia llena de tensión, misterio y horror. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una película, no es una leyenda urbana, es real. Los orígenes de Dorángel Vargas. Dorángel Vargas nació en 1957 en el estado Táchira, Venezuela. Creció en un ambiente humilde, marcado por la pobreza y el aislamiento. Desde muy joven, los vecinos lo describían como alguien extraño, callado, retraído, solitario. No tenía amigos cercanos, no buscaba compañía, pasaba largas horas deambulando por los campos y calles, como si viviera en un mundo propio. Algunos lo llamaban Chava, otros decían que estaba tocado de la mente. Lo cierto es que desde niño mostró señales de un trastorno mental que nunca fue tratado. En un país donde la salud mental pocas veces era atendida, Dorángel quedó a la deriva, invisible para el sistema, hasta que sus demonios internos comenzaron a manifestarse de la manera más macabra posible. Los primeros crímenes. Entre 1995 y 1998, en San Cristóbal, Táchira, comenzaron a registrarse desapariciones misteriosas. Jóvenes, hombres en su mayoría, desaparecían sin dejar rastro. Los familiares los buscaban, pero la policía no encontraba pistas. Lo que nadie imaginaba era que la respuesta estaba en un pequeño rancho improvisado, a orillas del río Torbes. Allí vivía Dorángel Vargas, un hombre que ya había aprendido a cazar perros y gatos callejeros para sobrevivir, pero que pronto decidió que los humanos eran una presa mucho mejor. Según su propio testimonio, comenzó a atraer hombres desprevenidos, la mayoría jóvenes y saludables. Los golpeaba, los asesinaba y luego los desmembraba con calma. ¿Usted le decía eso a las víctimas? Sí. No se asuste, estás conmigo. ¿Qué tal? Así, igualito. Ellos suplicaban que no lo maten, yo suplicando a la verdad que se ayudaran. Los asesinos los descubrió la policía. ¿Cómo hacía usted esos trabajos para que la policía no lo agarrara? Porque se está hablando de que más de 10 personas usted mató y se comió. ¿Cómo trabajaba para que nadie lo agarrara? Para Dorángel, aquello no era un crimen, era simplemente comida. El hallazgo macabro. En 1999, la policía finalmente lo detuvo. Los vecinos habían reportado olores nauseabundos en la zona donde vivía. Cuando los oficiales entraron en su choza, lo que encontraron los dejó sin aliento. Ollas con carne que no era de animal, restos humanos ocultos, huesos dispersos. Todo confirmaba lo que parecía imposible. Dorángel se estaba alimentando de personas. Cuando lo interrogaron, no mostró arrepentimiento. Confesó con calma, casi con orgullo, que llevaba años comiendo carne humana. Según él, la carne de hombre era mucho más sabrosa que la de los animales. Incluso detalló sus preferencias. Decía que no comía mujeres ni niños porque no daban buena carne. Su menú favorito eran hombres jóvenes, delgados con músculos firmes. Declaró:
Yo como carne humana y es más rica que la de los animales. No como mujeres ni niños porque me siento respetuoso con ellos. ¿Por qué nunca se comió a una mujer? Por el hecho de que eso es muy diferente, ¿no? En todo. ¿Cómo diferente? Creo que una flor no tiene derecho también de vivir. La prensa no tardó en darle un apodo que se convirtió en leyenda. El comegente, el perfil del caníbal. Los psiquiatras que lo evaluaron confirmaron que sufría de esquizofrenia y otros trastornos mentales. Pero lo más perturbador era la manera en que hablaba de sus crímenes. No mostraba culpa, no mostraba miedo. Hablaba de la carne humana como si describiera un plato típico. Decía que prefería preparar guisos, asados o sopas con sus víctimas, que el corazón y los músculos eran sus partes favoritas y que, según él, no veía nada malo en lo que hacía. Solo estaba alimentándose. La sombra del olvido. Tras su arresto en 1999, Dorángel Vargas fue recluido. Su condición mental lo convirtió en un caso complejo. Para la justicia era un asesino consciente o un enfermo psiquiátrico. Pasaron los años y poco a poco su nombre se desvaneció de los titulares. En un país marcado por crisis políticas y sociales, el caso del caníbal parecía un recuerdo lejano, hasta que, casi 2 décadas después, su nombre volvió a estremecer a Venezuela. El regreso del comegente. En 2016 la noticia estalló. Dorángel Vargas había sido detenido nuevamente. Estaba recluido en un centro psiquiátrico, pero en medio de la crisis carcelaria y de salud en Venezuela, su caso volvió a salir a luz. Los medios nacionales e internacionales revivieron su historia, mostrando imágenes de un hombre envejecido, de mirada perdida, pero aún recordado como el comegente. La noticia causó un impacto inmediato. Las nuevas generaciones que jamás habían escuchado de él quedaron horrorizadas al descubrir que en Venezuela existió un caníbal real, y quienes lo recordaban sintieron que una pesadilla volvía a despertar. En entrevistas y reportajes, Dorángel se mostró igual que antes, tranquilo, sonriente, casi ingenuo, describiendo su dieta macabra como algo natural. El país se estremeció. El mito del comegente había regresado. El legado del terror. Hoy, Dorángel Vargas sigue siendo un misterio. Para algunos, fue simplemente un enfermo mental, un hombre atrapado en su propio delirio. Para otros, un monstruo despiadado que disfrutaba del dolor ajeno. Su historia quedó grabada como un recordatorio de lo más oscuro de la mente humana. Un caso único en Venezuela y uno de los pocos canibalismos documentados en América Latina. Y quizá lo más perturbador es que él nunca se consideró un asesino. Para Dorángel, solo estaba comiendo. El comegente es hasta hoy un símbolo de horror real, una advertencia de que a veces los monstruos no son ficción, caminan entre nosotros. Ahora dime tú, ¿crees que Dorángel Vargas fue un enfermo perdido en la locura o un asesino consciente que sabía perfectamente lo que hacía? Lo cierto es que, aunque el tiempo pase, su nombre seguirá provocando escalofríos y recordándonos que en ocasiones la realidad supera a cualquier película de terror. Si te gustó esa historia y quieres conocer una historia con una historia trágica y perturbadora, este es el caso de la familia Turpin. Por acá te dejo este video para que vayas a verlo.